Muy bien. Iniciamos entonces la grabación mientras aún entran compañeros, pero en honor al tiempo, hoy día vamos a redondear un poco e introducir la siguiente clase que tiene que ver con productividad y eficiencia. La clase de hoy día la llamé anexo 1 a la clase de competitividad. Y anexo porque dentro de todo lo que hemos hablado, obviamente en el mundo ya se ha puesto de acuerdo cómo medir eso. Y aquí me preguntan, no están preguntando, eran solo comentarios, gracias a todos. Y es una clase que tiene que ver con la revisión de 3 indicadores mundiales que se ocupan para conceptos de competitividad e innovación, que son los que he resumido para ustedes. Son 3 reportes que están disponibles en la web, son gratuitos y que son muy extensos, pero que ayudan mucho a entender qué está bien y qué no está tan bien del país. Voy a compartir para ustedes la pantalla. Y iniciando ya la clase, el primer indicador que vamos a revisar es el indicador de desarrollo humano, que este año abordó un poquito más allá de los ingresos y de los promedios para advertir algunas conclusiones que intenté aislar para ustedes. Y vamos a ver también el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Y por último, el Global Innovation Index, que es un indicador de innovación de 181 naciones y de más de 100 subindicadores. Todos estos informes están en las distintas fuentes que siempre intento citar debajo de cada diapositiva. Y antes de empezar, solo quisiera saber si alguien, lo voy a activar a todos, si alguien tiene alguna consulta o algo que comentar antes de iniciar. Patricia es la última que está ingresando. Profe, buenas tardes. Sí, Jorge. Mire, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando en los otros ramos en grupal. No sé si usted va a hacer también trabajos grupales o va a ser más individual. Eso más que nada. Súper. Las evaluaciones que están dispuestas en el documento, que está en Moodle, que tiene que ver con la agenda, tiene definidas 3 evaluaciones, las ponderaciones que el programa ha definido. Lo pueden hacer grupal o individual, eso cabe para ustedes. Así que si quieren ir formando ya los grupos e ir poniéndose de acuerdo. El límite de personas por grupo, viendo la magnitud del, del listado, pudieran ser entre 4 más o menos, el límite máximo, 4 o 5 personas. Que también Profe, podemos... Sí, sí, en eso estamos. Somos casi todos los grupos de 5 personas, así que trabajaríamos los mismos grupos de los otros ramos. sí, yo estoy de acuerdo. Eso Ya, coordínense ustedes, pero sí, está bien para mí. ya, ya, gracias, profe. Muy bien, entonces respondiendo también, me recordé de la consulta de la vez pasada. Alguien preguntó por ahí si los tratados de libre comercio estipulaban compras obligatorias de algún bien o servicio. Y hice las consultas, chequeé algunos, principalmente la Cámara Mundial de Comercio, revisé algunos tratados y por lo que se ve, también consulté a un experto del área, no hay obligación de algún ítem o de algún producto en específico que Chile tenga que comprar obligatoriamente. Los tratados son simplemente acuerdos y que regulan principalmente 2 cosas, las tasas arancelarias y los procesos no financieros de temas aduaneros. Conlleva papeleo, básicamente, que se facilita gracias a estos acuerdos. Eso es lo que pudiera ahora contestar con respecto a la pregunta de un compañero la semana pasada. Y eh, respecto a lo que viene después, vienen 2 clases de competitividad y que tienen que ver con productividad y eficiencia. Y luego hay un paper. El paper ya lo subí para
darles sobreaviso de que ya está, lo pueden ir leyendo, es bastante ameno, elegí algo en español para evitar también complicaciones de idioma, y es de un análisis de un doctor en economía que tiene que ver con matriz productiva, que son las dos siguientes clases. Entonces, va a ser muy útil para su perspectiva de lo que está pasando con Chile y de lo que debería pasar para aumentar la productividad de este país y también la competitividad. Hoy Profe, día tengo lo que una vamos... pregunta. Sí, Sí, adelante. porque, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Yo sé que el semestre está duro, ya partimos todos con clases también y planificando. Profe, me nace la duda cuando usted me habla de estos tratados, me nace la duda también cuando se habla de esta innovación. ¿Dónde nace o dónde está la innovación responsable o los tratados responsables? En el sentido de la manufacturación de niños, de lugares de sacrificio, etcétera, que también hace 2 clases atrás le preguntaron, pero me gustaría saber si en los tratados está plasmado este acuerdo, por ejemplo, de, no sé, pues hay países que no compran ropa que haya esclavitud o manufactura de niños, o los mismos joyas o minerales que son a costa de guerrilla o detrás de un negocio de mercado negro. Yo no sé si eso está regulado o hay un tipo de regulación para poder, poder mirar cuando un cliente va a comprar estos productos. Esa es mi pregunta. Sí, los temas de sustentabilidad lamentablemente todavía no son un cuestionamiento tan severo para con quién o con quién no transar. Está más bien de elección del gobierno de turno, definir lineamientos nada más y de a partir de eso ver con quién quiere o no firmar un tratado. Ahora, cuando uno se abre a la economía, básicamente se abre a todo. Y hoy día los temas de sustentabilidad está más bien regulado a partir de una de las cosas que vimos la semana pasada, que era con economías de escala, que algunas empresas están usando y que producto del impacto que tienen en una economía, normalmente regulan también la cultura de un país y de un gran número de personas. En el caso de Chile, como tiene una matriz productiva reducida, las transnacionales que están acá normalmente no logran regular con tanta efectividad cambios que quisiéramos ver en el ecosistema, llámese medio ambiente o llámese comunidades. Entonces, hoy día lo único que hay agentes reguladores mundiales, un poquito más, pero como ven, las grandes potencias todavía emiten o generan emisiones a un nivel que repercute en economías como en la nuestra y en todo el planeta, básicamente, y nadie las va a detener. A menos que haya un acuerdo, que los acuerdos, como ven, son así. Estados Unidos se sale de los acuerdos de París y simplemente lo hace con una mirada de no reducir las emisiones que se había planteado reducir, que en su momento fueron alrededor de 2 grados Celsius de la temperatura del planeta, dentro de las cuales muchas empresas sí se quedaron. De hecho, Nestlé es uno de los que firmó, Unilever, Coca-Cola, todos los grandes de, por ejemplo, alimentos y todo lo habían firmado. Pero como te digo, no hay una entidad regulatoria mayor, a excepción de lo que pueda generar la presión de varios países en torno a firmar acuerdos que después todos los países tienden a firmar y a definir esto vamos a hacer en mira al 2000, ahora están diciendo 2050 en general todas las proyecciones, pero eso es nada más lo que hay, acuerdos. Para iniciar un poco, voy ahí a colocar, como le comentaba a los que no lograron entrar antes, vamos a revisar 3 indicadores mundiales que tienen que ver con competitividad, desarrollo humano, competitividad como tal, y los índices de innovación, que el G es el más utilizado. Bueno, partamos con el primero. Hoy día es una clase un poco más breve y el primero que vamos a ver es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un índice que intenta medir
19 horas. Según las naciones, qué grado de balance tiene un país con respecto a 3 aspectos generales. Uno que tiene que ver con la esperanza de vida, que se le llama longevidad. Otro que tiene que ver con el nivel educativo, que te posee 2 subindicadores. Uno es la expectativa de años de escolaridad y el otro tiene que ver con la media de años de escolaridad. Este es el único que tiene 2 subindicadores. Y el tercero tiene que ver con conocimiento, estándares de vida, perdón, que tiene que ver con el PIB per cápita que tiene ese país. Entonces, intenta balancear en el concepto de índice de desarrollo humano la salud, conocimiento y dinero. Son los 3 pilares que posee este indicador que se llama índice de desarrollo humano. Posee 4 escalafones, que se los pinto ahí de rojo a azul, y parte desde el punto 55, este indicador va de 0 a 1, y básicamente desde el punto 55 hacia abajo tenemos índices de desarrollo humano bajo. Del 55 al punto 699, como ven, es un desarrollo medio. Del punto 7 al punto 799 tenemos un desarrollo humano alto, y sobre el punto 8 tenemos un desarrollo humano muy alto. Chile, adivinen, pero está ubicado ahí en el nivel sobre el punto 8. Vamos a adentrarnos un poquito en... Esta es la media ponderada de estos subindicadores, por si acaso, como se estima. En el caso de los indicadores que vamos a ver hoy día, este es el de los menos complejos que hay. Esta figura que se muestra acá, que posee una nota bastante extensa, la decidí dejar porque dice varias salvedades con respecto a la interpretación de lo que les voy a mencionar. Pero centrándonos solo en la figura, está una de las principales conclusiones del estudio del año 2019 que proyectó el año 2020. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ahí, como ven, 2 especies de rectángulos, y lo que está contrastado aquí es qué pasa con el desarrollo humano de un país con desarrollo humano bajo respecto a uno desarrollo humano muy alto en el lado derecho, o en los cuadrados que son tendientes a azul. Lo que está pasando en los indicadores, cuando contrastamos la realidad de estos 2 grupos, tenemos en el ámbito de la educación superior o terciaria, como se le menciona en los informes, es que si suponemos que en una economía de desarrollo humano bajo, en el ámbito de educación estamos logrando que 3 personas estén ingresando a la educación superior, versus una educación o un país de desarrollo humano alto en el cual serían 55 personas, que es la zona de acá arriba. En los ámbitos de quienes no realizarían estudios superiores, en un desarrollo humano bajo tenemos 80 personas, versus la mitad que ocurriría en un país con desarrollo humano muy alto, que serían 44. En temas de longevidad, tenemos que en una economía de desarrollo humano bajo, 17 personas mueren al cumplir los 20 años de edad, versus una persona nada más que muere en economías donde hay un desarrollo humano muy alto. Estas son las diferencias, y esta es la magnitud un poco para vislumbrar por qué una economía debiese tender también, no solo por un tema económico, sino también por otras cosas como la salud y la educación, hacia elevar el desarrollo humano que se mide en estos 3 pilares. Ahora, lo que está señalado a continuación tiene que ver con un concepto que se llaman capacidades. Un país, para estar en el desarrollo humano alto, es porque ha logrado desarrollar capacidades que se llaman aumentadas, versus las capacidades básicas, que normalmente tienen países con índice de desarrollo humano bajo, que sería una capacidad básica. Algunos ejemplos. Normalmente logra una supervivencia en la primera infancia,
tiene normalmente enseñanza primaria, tecnología básica y normalmente posee resiliencia para enfrentar crisis recurrentes. En el caso de un país que posee un índice alto, normalmente ha sido capaz de desarrollar capacidades aumentadas. Estamos hablando de educación de alta calidad, acceso a tecnologías modernas, atención de salud de calidad y resiliencia a casos de crisis desconocidas. Como contingencia, los casos de coronavirus y la reacción que han tenido países como Noruega en cuanto al control de esta crisis, por ejemplo, es un claro ejemplo de un país que ha logrado manejar mucho mejor el virus que países como el nuestro, de los cuales ellos ya hablan de estar llegando a la zona de decaimiento de una curva, y nosotros todavía estamos en la zona exponencial. Acá hay un poquito más de cifras, básicamente el contraste de lo que pasa en un país con habilidades básicas que están ahí en color azul y en capacidades aumentadas. Lo que vemos en temas de salud es que la esperanza de vida, por ejemplo, en la parte superior, vemos que en economías con índice bajo tenemos que la esperanza de vida varía normalmente mucho más, 5.9% en los últimos 5 años, versus un índice de una economía con un índice alto que solo varía 2.4. Las esperanzas de vida al nacer, tenemos muchas muertes menos, básicamente menos de casi la mitad. Ahora, en los temas de desigualdad, por ejemplo, la esperanza de vida a los 70 años, podemos ver que por grupo de desarrollo humano bajo tenemos una variación de 0,5 versus una muy alta 1.2. Básicamente está viviendo más de un año más una persona en una economía con índice alto. En temas de educación, vemos conductas del mismo tipo en estudios primarios y en estudios de educación superior. Básicamente siempre hay un mejor desempeño, como sería de suponer. En temas de tecnología también. Lo curioso es que en temas de telefonía móvil se dio vuelta la balanza, hay un mejor acceso a los niveles bajos, pero en temas de banda ancha, que es acceso a información en definitiva, en las economías con índices altos normalmente tiene una variación mucho más alta. Normalmente tienen más acceso a información, a conexión banda ancha, estratos sociales altos, que sería de esperar. Este es un estudio que lo consideré interesante, un estudio que mide desigualdad, que es uno de los orígenes también de por qué países tienen mejor índice que otros. Y este estudio, hecho entre el 1980 y el 2017, que se cita en este año, el año pasado, en el estudio de índice de desarrollo humano, mostró que los ingresos después de impuestos del 80% más pobre de la población europea creció un 40%, mientras el 0,001% más rico de Europa, su sueldo aumentó en más de un 180%. Entonces, ¿qué está pasando? Básicamente que los grupos dentro de economías con mayor poder adquisitivo normalmente también van a empezar a generar brechas intrapaíses que en el futuro, advierte el informe, va a ser imposible reparar. De ahí la necesidad de redistribuir la riqueza o generar mecanismos internos de los países para que los ricos no sigan siendo tan ricos, que sigan siendo ricos, pero no tan estratosféricamente como lo está haciendo, y sobre todo haya un reparto mucho más equitativo. Uno de los estudios que también es interesante y que en el cual sí hay una correlación es entre los dos indicadores de elasticidad intergeneracional del ingreso y la desigualdad del desarrollo humano. La desigualdad... ¿Sí? Permiso, disculpe, profe, es que hay varios compañeros que están esperando que le den acceso. En mi pantalla no tengo
a nadie, pero la tengo aquí tapando la PPT para estar atento, pero yo he ido apretando a todo el que me pida permiso para entrar. Voy a salir un momento, pero en participantes tengo 31 personas, no tengo pendientes por ahora. Gracias por avisar porque sí me han ido, yo he ido durante hablo ingresando mucha gente. Por el momento no hay, pero muchas gracias por el aviso, voy a estar atento en todo caso. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Claro? Y con respecto a estos índices, no sé, yo lo entiendo que son por capitalismo, ese tipo de mercado, o hablamos de todos. En el caso del índice de desarrollo humano, son 181 países que se miden acá, principales Ya. potencias del mundo, y dentro de las cuales la ONU también está incluido Chile. Son muchos países, básicamente está todo el mundo acá. Todo el mundo. Ya, profe, gracias. En cada país están las instituciones como la ONU, la OIT, en definitiva, todos estos organismos internacionales. Y lo que hacen es que precisamente reportan a estos informes distintos indicadores. Algunos profesores de universidades están asociados a esto y todos los años también alimentan esta base de datos que después se resume. Profe, según estos indicadores, entonces, ¿cuáles serían los países subdesarrollados o cuál es la línea media para entender cuando se refiere a usted al índice de desarrollo humano, que vemos estos dos, cuando habla de las capacidades básicas y aumentadas? ¿Pero hay países que están bajo esas capacidades? ¿Existen o no se miden? Sí, está definido, pero el índice de desarrollo humano se desmarca un poquito del tema económico, aunque lo mide. Y el que más apunta a segregar estas economías es el índice de competitividad, que lo vamos a ver a continuación. Pero como van viendo, también tomó el tema del dinero como uno de los 3 pilares. Entonces lo que intenta hacer es balancear el nivel educativo, la salud de las personas y el dinero con el que cuentan. Cada informe tiene sus ventajas, tiene su enfoque y tiene su hipótesis detrás de cómo medir lo que está proponiendo medir. En el caso de este informe, que es muy usado para muchas decisiones de Estado, es qué tan desarrollados son las personas dentro de una nación en función de la salud que tienen, la esperanza de vida que está asociado a las condiciones sanitarias, la condición de acceso a muchos insumos básicos, en cuánto dinero tiene esa persona que está medido por el PIB, y también en cuanto al nivel educativo, que le debería dar los skills, que se llama en inglés, a las habilidades técnicas para precisamente desarrollar una matriz productiva básica o de avanzada. Entonces, cada informe, como les digo, tiene su ventaja y su enfoque. En referencia a eso mismo, este cuadro que está al lado izquierdo, que se llama la curva del Gran Gatsby, como la película de este joven rico, que DiCaprio la hace, la moderna, porque hay otra más antigua. El Gran Gatsby es básicamente esta perspectiva de un magnate multimillonario que no se sabía de dónde estaba el dinero, pero en definitiva está tratando de medir la correlación entre la elasticidad intergeneracional del ingreso y la desigualdad del desarrollo humano. Todo lo que está sobre la línea recta, que es una línea de tendencia central, normalmente son países que son bien desarrollados en el grado en que se acercan al cero. Por eso abajo tenemos a Singapur y a Finlandia. Nosotros estamos más atrás, pero ¿qué logró este estudio y por qué se los muestro? Es porque determinó que la desigualdad del desarrollo humano estaba íntimamente relacionada a la elasticidad intergeneracional del ingreso. Significa que las nuevas generaciones también tendían a trasladar esta capacidad de tener sueldos más bajos en la medida que un país también estaba menos desarrollado en cuanto al índice. Y eso parece obvio, pero ya saben cómo se llama la curva del Gran Gatsby. Y eso es la que relaciona estos dos factores.
Acá hay un poco de lo que el compañero, pienso, también quería determinar. Bueno, ¿quiénes son los de primer mundo, los de tercera, segunda? Que eso es una denominación usual. Bueno, lo único que hace, como les decía, es medir el desarrollo humano en función de estos tres pilares, que para algunos puede ser insuficiente, para algunos puede ser suficiente, pero es una mirada, como ven, bastante sencilla de cómo estaría midiéndose el desarrollo humano de una persona en un país u otro. En cuanto al índice, Noruega es el líder. Se supone que ahí están las personas más desarrolladas. Se las encerré en círculos rojos para ir ayudando. En cuanto al indicador global, que es la media, no, la media ponderada de los otros. En cuanto a esperanza de vida, no es Japón como muchos creen, Nueva Zelanda, que tiene la mayor esperanza de vida en años, con 83,6. Ahora, la esperanza de años de escolaridad, el que tiene el mejor promedio es Australia. En el caso de años promedio de escolaridad, la tiene Alemania con 14,1, en contraste con Chile, que está al lado derecho, que también se los dejé, que está en el puesto 42, con 10,4 años medio de escolaridad de una persona. Y en cuanto a ingresos más altos del mundo, tenemos a Qatar, con 110.000 dólares per cápita. Eso es abismantemente grande. Como sabrán, Qatar, un país de Medio Oriente, árabe, por supuesto, tiene la tercera reserva de gas más grande del mundo, están los pozos petroleros y todas esas cosas que están ahí. Eso es un poquito la perspectiva de desarrollo humano en el mundo, y a saber cómo se mide, a saber de qué está compuesto, y también en dónde está posicionado Chile. Esa es la idea de esta. ¿Alguien quiere, antes de pasar al siguiente, alguna Profe, consulta? disculpe, ¿tiene marcado Argentina ahí en la PPT también con rojo? ¿Es el más bajo? Yo lo puse en rojo solo porque vieran el nivel de riqueza per El- cápita que Eso lo tiene un vi. argentino respecto a la que tiene un chileno. Mm, ya. Nosotros estamos mejor. Mm, Era porque justo estaba cerquita, como ejemplo latinoamericano, dentro de este listado que lo tuve que cortar, obviamente, porque eran muchos países, ¿no? 180. Entonces perfecto. les copié solo donde estaba Chile y los top 10 al lado izquierdo, para que ustedes lo pudieran apreciar. Profe, una consulta Sí, en relación a lo mismo. Acá sale el ingreso per cápita y sale el ranking, en pocas palabras, ¿verdad? Pero no necesariamente esto va asociado al costo de vida, porque a lo mejor Qatar puede tener el más alto, pero también el costo de vida es mucho mayor comparando con otros países. sí. Los temas de costo Y en de... eso no hay una asociación o una relación entre uno con el otro que nos indique cuál está en primer lugar o cuáles realmente son top 10, tanto en costo de vida como en ingreso per cápita. Solo mirado desde el ingreso y no de la utilidad que pudieron llamar. Está Ah, ya. mirado el informe. No, no está esa reflexión, que es una reflexión segunda, que igualmente puede estar considerado en cierto modo, porque ahí hay una unidad que se ocupa para estos casos, que es PPP, si la ven en la columna. Bueno, este es un precio ponderado del dólar, de tal manera que se hace, que se igualan las monedas entre los países Ya. para decir, tú ganas tantos miles de dólares, independiente que tu moneda sea la libra esterlina y que esté valorada a tanto, equivalente a oro. En el caso de las monedas aquí se igualaron todas y por eso se hace comparable. Yo creo que sí. Amigos que tengo en Dubái, por ejemplo, dicen, sí, tú vente a Dubái, no hay problema. El problema es que tienes que mantenerte acá y acá el costo de vida es extremadamente alto. Entonces, efectivamente, Correcto. Noruega también dice, de hecho no tienen ni ejército, no tienen muchos de los controles que nosotros sí tenemos, y dice, véngase, pero si es que puede mantenerse acá, porque hay que tener harta plata para vivir en países caros. Ganas mucho, pero gastas también mucho, si eso es muy,
razonable, ¿no? Normalmente una economía se equilibra en cuanto a eso. Economía circulante, claro. El siguiente indicador. Gracias. Un gusto. El reporte global de Profesor, disculpe, Sí. discúlpeme que le interrumpa. ¿No? Sí. No sé si lo mencionó, pero ¿cuál es la fecha de origen o inicio de estos índices a nivel mundial? ¿Desde qué año se lleva esta data? Mira, depende del indicador. Por ejemplo, el que estamos viendo aquí ahora, el de competitividad, te va a dejar ver aproximadamente desde los años 90 o 80. ¿Ya? No es nuevo. El índice de desarrollo humano tampoco es nuevo. Lo que pasa también es que en la web, por ejemplo, este que tengo en pantalla, te va a dejar ver los últimos 10 años. Y lo Ya, que mi hay... pregunta... ¿Mm? Perfecto, lo que pasa es que me queda claro. Mi pregunta iba... ¿Cómo se plasma, cómo se aterriza, verdad, esta información más allá de un cuadro comparativo que podamos ver en términos cualitativos o cuantitativos de un país respecto a otro, verdad? ¿Cómo se aterriza eso en los países más allá de poder sonrojar, verdad, a las autoridades de turno respecto a los resultados que indican estos índices? Este indicador que vamos a ver ahora, al igual que los otros, son información de entrada, de cómo estamos y de cómo podemos imitar buenas conductas. En el caso del de competitividad, que es precisamente una de las cosas que les tenía propuestas para hoy, es que si bien vamos a ver los indicadores más grandes, este indicador, por ejemplo, que el que está acá, está compuesto de muchos subindicadores, más de 100 subindicadores. Entonces, cuando entremos, por ejemplo, en el de educación, yo lo único que les voy a pedir en ese es que ustedes vean y lean cuántos subindicadores y qué tipo de subindicadores tiene el de educación nada más, que es el que le atinge a ustedes. Porque ahí yo les hice un breve análisis de alguno de esa área, porque es de su incumbencia, para que ustedes vean dónde están los problemas y dónde uno como educador debiese apuntar, sobre todo en un centro de formación. Y los reportes lo que ayudan es simplemente a ver dónde está el problema, pero aterrizar esto básicamente a través de propuestas de gobierno y de legislación que vayan a atacar lo que tenemos un poco mal. Eso es un poco de cómo Sí. ir usando la información. Estos son informes. Es como el Gracias, gracias, profesor. Partiendo con este indicador, que este es el de competitividad mundial, mide una perspectiva económica, pero balanceada en subindicadores, de 141 economías, y básicamente está definida como la medición en ámbitos de institucionalidad, las políticas y factores que determinan productividad. El gráfico que está a este lado está subrayado ahí, les dejé con destacador amarillo a Chile, y esta gráfica lo que mide es básicamente una relación de la equidad y productividad de un país miembros de la OECD, dentro de los cuales Chile es miembro de la OECD. Ahora, hay una relación, pero no es directa, el informe lo señala, pero ¿qué quiero mostrar con esto? Es que Chile está sobre la tendencia lineal de relación entre la competitividad y la equidad. Significa que todos los países que están sobre esa línea tienen un buen balance entre la desigualdad que tienen, medido por el Gini, y también la productividad. No somos de los peores países en cuanto a esto. Solo está nombrado ahí a modo de, aunque no tampoco no está tan lejos de países como Sudáfrica, pero en cuanto a lo que está sobre esta línea, es para tenerlo ahí también de conocimiento nada más. Chile está posicionado acá, en el lugar 33, está ahí en chiquitito, este es todo el reporte, los colores son simplemente los continentes, para que no se confundan. Pero Chile en cuanto a competitividad, lo vamos a ver, es el número 1 en Latinoamérica y el Caribe, está en el lugar 33 del mundo,
y mirando así de 141 parece un buen lugar, pero vamos a adentrarnos un poquito. Lo que está puesto acá en estas tablas es algo interesante para mostrar de manera macro qué está pasando y cuáles han sido los principales problemas de Chile. Les subrayo ahí América Latina, por donde está Chile, que ocupa el lugar 33, como les decía, y es el líder en esta parte en la que se ha dividido el globo. Lo que está puesto en las partes de arriba de cada número son las dimensiones de este informe, que son 12. Como ven, el primero se llama infraestructura, después tenemos tecnologías de la información en tercer lugar, tenemos estabilidad macroeconómica, salud, habilidades de la mano de obra, productos del mercado, que tiene que ver con el tamaño del mercado, tiene también el mercado laboral, sistemas financieros, mercado por acá, y sistemas económicos, y por último capacidad de innovación. En general, todos estos indicadores están separados en 4 pilares, que uno es el entorno, accesibilidad del entorno, el segundo es capital humano, mercado y ecosistema de innovación. Esos son los 4 pilares de este indicador, que posee a la vez por cada uno subindicadores que los vamos a ver un poquito más adelante, que aquí no se alcanza a leer con detención. Pero ¿por qué les coloco esta tabla al lado izquierdo? Porque un poco ayuda a ver de cuánto nos separamos, por ejemplo, de países un poquito mejores que el nuestro, y en la parte de abajo están las variaciones porcentuales de crecimiento. En el caso de Chile, las cosas que ha ido empeorando tienen que ver con los ámbitos de capital humano, con menos 0,6. Por otro lado, tenemos, les voy a mostrar aquí en el siguiente slide, acá, institucionalidad. Vamos a volver aquí, me corrí. Acá. La primera es institucionalidad, que tiene que ver con la estructura del gobierno, que es la que ha empeorado más. En infraestructura estamos bien, estamos con 0,2. Después, en estabilidad macroeconómica, también disminuyó medio punto, lo cual es harto. En el mercado de productos es donde tenemos un problema serio de menos 4,3. Esto les va a hacer mucho sentido cuando lean el paper de matriz productiva de Chile. Y por otro lado, el tamaño de mercado, que también está íntimamente ligado también a lo que es posible hacer como país debido a la tecnología con la que contamos, que es menos 2,5%. Esos son en lo que está fallando, y los indicadores eso también es lo que revelan en definitiva. Estos cuadros entregan esa información básicamente, y para no ahondar más en eso, esta es la performance que tiene Chile con respecto a la competitividad. Como ven, en las columnas lo que está medido en cada uno de ellos son los subindicadores. Son 12 componentes del pilar, que están divididos, como les decía, en estos 4 grupos: accesibilidad en el entorno, capital humano, mercado y ecosistema de innovación. En el caso del primero, que tiene que ver con el medio ambiente o el entorno, no medio ambiente de naturaleza, sino el entorno que tiene que ver más con la institucionalidad, están los pilares de institucionalidad, infraestructura y adopción de tecnologías de la información y estabilidad macroeconómica. Los primeros 4 que están aquí en la tabla, también les dejé algunos ejemplos de subindicadores en el lado derecho de esta tabla. ¿Qué se mediría, por ejemplo, en el pilar de institucionalidad? Seguridad, robos, capital social, transparencia, derechos de autor, gobernanza, orientación hacia el futuro del gobierno.
Esos son algunos de los muchos subindicadores. Este reporte es un poquito extenso, es pesado, pero eso es lo que se mediría, por ejemplo, en institucionalidad. Acá se miden casos de corrupción, etcétera. Todo eso está metido ahí. Profesor, Sí. cómo se va alimentando esta información por parte de los países? Hay un ente, ¿verdad?, que todos los países, ¿verdad?, emanan, me imagino, o entregan información a la ONU o al Foro Mundial Económico. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Asimismo, el Foro Económico Mundial, dentro del cual Chile está metido, reúne precisamente instituciones objetivas que están sondeando los países y que están, producto de estos acuerdos, también inmersos acá. Si uno va a Vitacura y se va por la orilla ahí del Parque Bicentenario, se va a Está topar la CEPAL. por ejemplo, está la FAO, que es la Food Agriculture Organization, que mide pobreza, acceso a alimentos, etc. Está la OIT también metida ahí, que es la Organización Internacional del Trabajo, y está sondeando todas estas cosas, y está reportando a estos organismos que son más macro, como el Foro Económico Mundial. Sumado a eso hay toda una red de trabajo, porque como verán, ser parte de estos foros y de todas estas organizaciones cuesta dinero. Chile paga para estar en la OECD. Y ese dinero lo que hace es que precisamente paga a profesores, paga a profesionales que están haciendo estos estudios, las consultoras de donde sacan conclusiones, etc. Todo eso es una red bastante amplia. En el informe, si quieren detalle de cada persona, está en los agradecimientos. Está persona por persona e institución por institución que virtió datos para estos informes. Son varias hojas de Acrophone, que son los agradecimientos. Super, El gracias. ejemplo del segundo pilar en infraestructura, por ejemplo, se mide infraestructura de transporte, utilidades, tiene que ver con energía, agua, etc. En tecnologías de la información o adopción de tecnologías de la información, mide, por ejemplo, suscriptores a teléfonos móviles, porcentaje de usuarios de Internet, suscripciones a Internet por fibra, etc. Esos son ejemplos de subindicadores, cómo medir eso. Estabilidad macroeconómica, por ejemplo, mide el porcentaje de inflación, el IPC. Dinámica de tarjeta de débito, crédito, etc. En salud, por ejemplo, mide la esperanza de vida de los países. Ese es uno de los curiosos porque tiene muy poquitos subindicadores. En habilidades, por ejemplo, se mide las habilidades de la fuerza de trabajo, habilidades del futuro de la fuerza de trabajo, competencia, grado de preparación académica, etc. Todos esos son indicadores de ahí. Y así hacia abajo, para no redundar en cada uno de ellos, en definitiva hay ejemplos ahí de cómo se está llegando a ese número. En el caso de capacidad de innovación, para terminar, se mide, por ejemplo, el porcentaje del PIB que se destina a la investigación y desarrollo, que esos son datos públicos. Y en paréntesis también les puse en color verde, naranjo y rojo, por ejemplo, la posición que tiene Chile respecto al ranking. Por ejemplo, en estabilidad macroeconómica, está en el lugar 1. Como ven, la columna está en 100. Básicamente tenemos estabilidad macroeconómica a un nivel de primer mundo. Eso es lo que dice el indicador. En cambio, en otros... Profesor, disculpe, ¿qué es lo que quiere decir estabilidad macroeconómica? Tiene que ver con cómo un país enfrenta todas estas fluctuaciones de ingresar, de importar o exportar, y de cómo también el país absorbe todas las crisis que están ocurriendo en el globo para luego ingresarlas al país, las digiere y luego saca producto, y sin embargo su rentabilidad, que tiene que ver con la medición del PIB, con el porcentaje de endeudamiento, cómo eso básicamente el país no le resiente tanto. Es como su nombre lo dice, estable económicamente o no. Somos primer mundo para una élite entonces, pues, profe. Probablemente los temas de equidad los vamos a ver también, que están dispuestos en otra presentación,
pero Chile tiene, sí tiene problemas de equidad, y mucho. De hecho, eso también lo van a notar en algunas presentaciones que tienen unas gráficas de cómo está el Gini, que es el indicador de equidad mundial, y Chile sí, no está de lo peor. En Latinoamérica, por ejemplo, es de los mejores, pero Latinoamérica nunca ha sido un referente para un país como el nuestro. Pero el punto es que sí, estamos mal. Ahora, no tan mal como otros países, pero en Latinoamérica, solo para adelantar, es el mejor, que tiene mejor índice de equidad, para que vean cómo está en general Latinoamérica. Entonces, esto es un poquito la performance que tiene Chile, y un poquito de análisis de esto, sin avanzar al siguiente indicador, que esta presentación es un poquito más corta. Como verán, una de las cosas que logramos introducir con las teorías de la semana pasada es que Chile, las teorías en general se empezaron a ver cuestionadas. ¿Quién me puede mencionar qué concepto empezó a introducirse y generó mayores casos de no poder explicar por qué los países estaban creciendo y no necesariamente las teorías lo explicaban? Y está asociado al tema de innovación. ¿Cómo se llamaba ese concepto que ahora empezó a explicar de por qué economías estaban siendo mejor que otras a pesar de tener menos factores? ¿Alguien recuerda eso? Por ahí. ¿Qué es lo que empezó a generar en los países ser más o menos competitivos? En esta era sobre todo. ¿Recuerdan cómo se llama la era cuando vimos un resumen? Lo que era clásico, ahí no me acuerdo, pero sí, una de ellas era la clásica, ¿o no? Sí, neoclásica y también la contemporánea. Vimos 3. Y paradigmas y algunos paradojas también vimos, como por lo menos unas 2. En el caso de la contemporánea introdujo algo que, si lo recordarán, se llamó saltos tecnológicos. Producto de los saltos tecnológicos originó que economías se empezaron a diferenciar abruptamente de otras y las teorías ya no empezaron a ser explicatorias. Y en el ámbito de El innovación... gap tecnológico, ¿no? Gap tecnológico, sí, en inglés gap es un salto tecnológico, ¿no? Muy bien, ese es el tema. Innovación, ¿qué es lo que hace? Usa la tecnología para generar valor. Eso es básicamente. Y uno de los peores indicadores que tenemos es precisamente es capacidad de innovación. 42 puntos. En capacidad de innovación estamos ahí puestos en el lugar 53. Eso, conjunto con adopción de tecnologías de información, que está en el 56, es de las peores cosas que tenemos. Ahora, en el paper que les dejé, me pareció interesante dentro de los que había, porque precisamente el autor revela algo. Chile, ni aunque quisiera, podría generar una diversificación de su matriz productiva por un tema de tecnología. Si quisiera hacer algo, no es que no quiera, es que no puede actualmente. Si quiere hacer pantallas para iPhone, no puede, no sabe. Y eso es uno de los problemas de la diversificación de la matriz productiva. No es que no sepa, es que por el momento no está ni el personal, ni tampoco la infraestructura para eso. Pero ahí, porque está tratando de impulsar la innovación Chile abruptamente, pero no lo hace bien. Profe, Si alguien quería comentar algo. profe, ¿Quién tiene el manito arriba por ahí? sí, profe, una consulta. Eso que usted está hablando recién, también se ve, se detecta fácilmente cuando se hace el estudio de, cuando hablan del cobre, porque nosotros producimos, exportamos, pero no le colocamos valor agregado a ese cobre y tenemos que volver después a traer productos de cobre ya procesados y producidos de otra forma en otros países para nosotros después tenerlos acá. Sí, eso se llama matriz productiva. O sea, no se llama matriz productiva. Se llama, uno de los que aporta el 40% del PIB de Chile es la minería. Y lo que está pasando es que somos cobre dependientes. Eso ya todos lo saben. Ahora, lo que usted está mencionando es algo que precisamente se advirtió hace unos 20 años atrás de Chile,
y ahora fueron más tajantes. Chile tiene periodo de muerte, eso es lo que dicen algunos autores en los papers. ¿Y en qué se basan? En analizar el PIB de Chile. Cuando veamos esas gráficas, ustedes van a ver que Chile viene disminuyendo el PIB. De ahora en adelante está siendo grabado. Muchas gracias. Y ¿alguien reprodujo el video? Voy a silenciarlo para que no se desvirtúe. Perfecto. Entonces, eso es solamente un ejemplo y para que ustedes dimensionen el problemazo en este tema de innovación que tenemos. Chile en general invierte alrededor del 0.4, 0.3 y 0.25 en algunos años del PIB. La media de la OECD es 2,5% del PIB en los países. Y en países más desarrollados, eso está en torno al 7, 9 y 12% aproximadamente. Es abismantemente bajo lo que Chile invierte en temas de tecnología e innovación. Y eso es porque el gobierno no le ha creído a lo que se advirtió hace muchos años, que es lo que originó que países salieran de este subdesarrollo. Ahora, entrando al tema que originó los gaps tecnológicos, como dijo el compañero, innovación, el santo grial de toda economía actualmente y que ha sido muy manoseado, muy usado, pero en temas concretos, muy poco gestionado. El índice de innovación del año pasado desglosa el tema de innovación de 129 países del mundo y lo separa en 3. Básicamente, antes de ir a en 3 temas. Básicamente, input de innovación, que es importar tecnología, son subindicadores de ese tema. Output de innovación, que es todo lo que sale del país que posee algún grado de innovación. Y por último, el indicador de eficiencia de innovación, que es una relación entre el input y el output. Eso es lo que básicamente mide este indicador. Y son alrededor de 80 indicadores. Entonces, son hartas cosas que se miden. Los líderes en cada una de ellas, aquí como pueden ver en estos hexágonos, son los pilares. Los vamos a ver más en detalle. Pero los pilares a saber ya son sofisticación de los negocios. Johannesburgo es el líder, junto con Tailandia y Ucrania. En output creativo, que estos son salidas creativas en un sentido, Turquía, Costa Rica y Mongolia, junto con Malasia e Israel, son los otros líderes. En tema de infraestructura, que es en donde se hace funcionar la innovación, Corea y Alemania son los líderes. En institucionalidad, Singapur. Sofisticación del mercado, Ruanda, Canadá y China. En conocimiento y output tecnológico, Finlandia, Estonia, Irlanda, República Checa e India. Y en capital humano, Hong Kong y Irán. Y Japón y Reino Unido son los líderes. Mirado desde una visión macro, los 5 primeros lugares del índice están dados por Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido. En el caso del punto 5 que dice ahí Chile, a propósito los circulitos son también la posición que tiene. El 5 en Latinoamérica, Chile es el líder, aunque no lo crean, seguido de Costa Rica, México. En Norteamérica, obviamente, Estados Unidos, ya en la zona euro, Suiza y Países Bajos y Suecia son los siempre líderes ahí. En el caso de la otra parte de Asia, Singapur, Israel y en definitiva India a la parte central y Sudáfrica en la parte de África. Es un poquito la visión de los países que están liderando este indicador por continente. ¿Y qué le pasa a Chile? Bueno, en el gráfico radial que está dispuesto a mano izquierda, también les encerré los
pilares de este indicador, dentro de los cuales Chile tendría el problema. En la línea también les puse la flecha porque los colores lamentablemente no se ven tan bien, pero lo que está dispuesto ahí es el rendimiento que tiene Latinoamérica en ese calipso. Como ven, Chile está mejor que Latinoamérica. Le sigue economías de avanzada, y en el caso de la parte más grande, que es la parte más externa en azul más fuerte, son los mercados más sofisticados, que son las top 10 de las economías. Entonces, como ven, Chile está ahí como a mitad de cancha, y básicamente replica un poquito también la forma de las top economías, las top 10. ¿Y qué le pasa a Chile? Bueno, Chile básicamente tiene un problema que se explica del siguiente modo. Debido a contar con capital humano e investigación débil, que como ven es la forma más adentrada hacia el centro de esta gráfica, por si acaso, está el 0. Debido a que posee capital humano que no es de avanzada, tiene muy poco número de doctores, muy poco número de investigadores, muy pocas publicaciones, muy pocas patentes, etc. Debido a que cuenta con ese tipo de personal, generalmente genera output creativos bajos, de bajo nivel inventivo, de baja capacidad de innovación. Por tanto, genera una sofisticación de los negocios baja, y eso es debido porque no cuenta tampoco con tecnología ni conocimiento suficiente para generar outputs. Entonces, ¿de qué se preocupó el comité asesor? De generar capital de avanzada. Y por eso creó las becas Chile, CONICYT, FONDECYT. Y eso son manifestaciones concretas, pero aún débiles. ¿Por qué? Porque les expliqué. Chile en general invierte 0.3% del PIB, siendo la media de la OECD 2,5%. Esa es la realidad de Chile. En realidad Chile debería tener muchas más becas, mucho más financiamiento para la educación, y sobre todo para gente que quiere estudiar posgrados. Pero eso se explicaría también, profesor, por las necesidades de cada país. Me explico, si llevásemos, ¿verdad?, homologar la famosa pirámide de las necesidades de Maslow, cada país tiene distintas necesidades. ¿Cómo podría explicarse que Chile invierta más en tecnología sabiendo que tiene brechas muy altas, ¿verdad?, en temas tan sensibles y sociales como la educación, ¿verdad?, etcétera, etcétera? Usted planteaba y muy bien, ¿verdad?, el ejemplo de que Chile, aunque quisiera, ¿verdad?, planteaba usted el ejemplo de que aunque quisiera, no podríamos llegar a manufacturar, ¿cierto?, pantallas de iPhone. ¿Cómo podría un mercado como el Chile, y sabiendo las deficiencias, ¿cierto?, sociales que existen, cómo podríamos llegar a hacer eso si tenemos, ¿verdad?, cojeando otros aspectos relevantes? Sí. El tema, que se lo dejo contestar ahí en el paper, el autor señala una respuesta que es una contrapregunta. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Primero educamos o generamos una infraestructura tal donde el conocimiento sea operativo? ¿O primero hacemos un gobierno de turno en donde podamos generar esto? ¿O primero generamos el capital humano? Y en el caso de eso y de lo que dicen otros estudios, es que no es uno ni lo otro, sino esto y otras cosas más que las vamos a revisar. Institucionalidad es un problema, como vieron en los índices anteriores, pero también tenemos un problema de que el capital humano no es el idóneo para generar output creativo y sofisticar un poco más el mercado. Y eso está explicado por la matriz productiva nuevamente. ¿Qué hacemos? Lo que el compañero dijo. Generamos productos fácilmente emulables y de bajo valor. Ni siquiera lo cotizamos nosotros, es cotizado externamente. Entonces, ¿eso qué pasa? Es que es una economía fácilmente reemplazable. Si los alemanes que crearon el cobre sintético hace más de 20 años atrás lo masifican, Chile se queda básicamente sin 40% del PIB y queda peor que Argentina. Ahora, eso está vislumbrado un poquito en la gráfica del lado izquierdo. ¿Qué es lo que está al lado izquierdo? Es básicamente una relación
en donde se muestra el indicador de innovación en relación al ingreso per cápita que tiene un país. Entonces se hizo la relación, bueno, depende, ¿qué relación hay entre el grado de innovación y lo que es la riqueza de cada persona en ese país? Chile, como ven, esta es una línea en forma de S. Esta es otra aplicación de las curvas S. Y básicamente Chile está justo en la performance de economías con expectativas de desarrollo. Esto es lo que se llama vías al desarrollo. Chile todavía está hasta este año en este nivel, vías de desarrollo que se le resume. En los informes está escrito como economía en expectativas de un nivel de desarrollo. Así está. Y está, fíjense, bajo la curva S. Eso significa que está bajo también la tendencia media de las economías en esa parte de la curva. En el caso de Chile tiene este problema hace muchos años y como lo ven no está ni siquiera cerca de llegar al punto de inflexión. Estamos dentro de un gran grupo de países que están en la misma que nosotros. Los otros países obviamente están en colores calipso, que son lo que se llaman líderes en innovación. Y en el caso de este informe, sí, separa la economía respondiendo un poquito a la pregunta de la compañera anteriormente. Este informe separa a los países de economías bajas, economías medias, luego viene un nivel de las impulsadas por la eficiencia, dentro de la cual está Chile, y luego las impulsadas por la innovación. Esos son los escalafones que crea este índice, y Chile todavía está buscando o ha puesto, por lo que hace, su esperanza en ser eficiente, siendo que los países de primer mundo ya han dejado de lado eso y ahora se impulsan por la innovación. ¿Qué significa eso? Generar servicios y productos con un precio y una tecnología tal que no es fácilmente emulable porque requiere mucha ciencia y mucho estudio, y por otro lado, los hace formar monopolios sobre sus productos y servicios de tal modo que cobran lo que quieren. Por eso, por un iPhone puede cobrar cerca de 40 veces lo que cuesta cualquier 10 veces que cuesta un teléfono, etc. Ellos definen eso. Para ir terminando, la performance, de cómo se ve Chile con respecto a este indicador, que está puesto acá. Este indicador va al revés por si acaso. Va de 0 a 100, pero entre más chiquitito el número, se acerca más al número 1. Está hecho así este indicador, al revés, así que hay que pensar al revés. Por tanto, institucionalidad es de lo mejor que tiene Chile, junto después con la sofisticación del mercado, y después infraestructura, después viene sofisticación de los negocios, capital humano, ciencia de tecnología, output de ciencia y tecnología, y output creativo. Ahora, en el lado derecho les dejé las fortalezas y las debilidades. Y aquí hay un tema que les atinge y se los aparto por eso, porque son del ámbito de la docencia, que el indicador 2.2.1, que está en la parte superior, tiene que ver con la matrícula en educación universitaria o terciaria, como le llaman. Y fíjense, estamos en el ranking en el lugar 5. O sea, el grado de acceso a educación universitaria en Chile, estamos en los top 10 del mundo. Es curioso, pero ese no es el problema y nunca ha sido el problema del país. No es que no haya educación universitaria. Fíjense en las debilidades. Curiosamente, el indicador, 2 indicadores más abajo, como les digo, este tiene 80 subindicadores. Entonces, por cada uno de estos pilares tenemos muchas cosas. Pero fíjense que les dejo encerrado también el indicador 2.2.3, que tiene que ver con la movilidad de los enrolados en educación universitaria. Estamos en el lugar 100. 100 de 141. Por tanto, Chile, en el tema de ingresar no es el problema es que la gente no está saliendo. Y eso origina que la tasa y la relación entre lo que entra y lo que sale está siendo muy mala.
Y ahí es donde las universidades tienen, y los centros de formación técnica, tienen un desafío gigante de mantener una tasa de matrícula de primer mundo, porque estamos lejos del primer mundo, estamos en el lugar 100. Este tipo de bajada de información son las que un país debe empezar a preocuparse y a tomar, y sobre todo dentro del marco de acción de nosotros, de que los alumnos empiecen algo y lo terminen, porque, por ejemplo, esto es uno de los problemas de por qué está generando capital humano y afecta a ese indicador, y de hecho estamos en el lugar 100 en ese. En servicios de tecnología de la información también estamos muy mal. El lugar 102 está ahí puesto en el círculo. Y en redundancia de costo, en el ámbito de institucionalidad también. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, hay costos elevadísimos con temas de despido, los costos administrativos de eso, y con roles que cumplen las mismas funciones. O sea, la eficiencia administrativa también es un problemazo en cuanto al país. Eso es un poquito la panorámica de lo que pasa en el índice de innovación, pero que ven, se mete en distintos aspectos para decir que un país es más o menos innovador. Que sea muy innovador no significa que vaya a generar output innovadores. También tiene que haber, como ven, un ecosistema detrás. Un mercado donde venderlo, capital humano de avanzada, institucionalidad para que el país funcione en temas de leyes, facilitar los procesos de salida y entrada de productos, o incluso de poder patentar y de poder registrar marcas de manera fácil. Eso es lo que está ahí dentro de institucionalidad. Hay muchos subindicadores para analizar. Para terminar, les resumí el desempeño de Chile en cuanto a los indicadores. El ranking G, del Global Innovation Index, de Chile. Fíjense lo que le ha pasado a Chile desde el 2009. Estábamos en el lugar 39. Recuerden, este indicador es al revés. Más cerca de uno es mejor. Estábamos en el lugar 39. En el 2010, en el lugar 42. En 2011, 38, 39, 46, 46, 42, 44, 46, 47. Y el 2019 nos coronamos con un lugar 51, el peor de toda la historia de Chile. Esto es lo que está pasando con Chile. Ha venido de mal en peor. Y el indicador de eficiencia de la innovación, que estábamos en el lugar 90 y tanto, fuimos mejorando, al 37 pegamos un salto, luego al 88, 92, y como ven, todavía no está calculado porque no está reportado el año pasado. Pero estamos en el lugar 60, 70, por allá. Mientras el PIB per cápita ha venido aumentando progresivamente, como les dejé, ahí la gráfica en color plomo. En general, la gente de Chile sí está siendo más rica año tras año, con el encarecimiento, como decía el compañero, sin desconocer eso. Y solo anoche justamente dije, bueno, ¿y cuándo alcanzaríamos los $70.000 que corresponde a un país como Estados Unidos? Y la tendencia, al menos la regresión lineal de esa gráfica, me daba al año 2080, para que lo tengan ahí como... No es un estudio acabado, solo es un dato que por curiosidad lo estimé anoche. Y eso es sumamente deprimente en un sentido para un país que puede hacer mucho más que esto. Eso es un poquito entonces el último indicador que quería revisar con ustedes para que puedan tener una visual de qué es Chile en el mundo, de cómo se miden estos tres indicadores, que les pueda tener una visión general. Es un anexo a la clase que vimos y que vamos a empezar a profundizar también en la siguiente. Y con eso cerramos hoy día. Para que tengan esto en el lenguaje, en el conocimiento, tres indicadores mundiales que están asociados a competitividad y productividad que es este ramo. Así que los activo por mientras. Si alguien tiene una duda antes de cerrar, aprovechemos de compartirla y cerramos. ¿Alguien por ahí tiene algo que quiera compartir? Yo quisiera preguntarle sobre la primera evaluación. ¿Cuándo vamos a gestionar eso con respecto a los contenidos que hemos visto? Perfecto. En el caso de... Yo lo único que les recomiendo para empezar a escribir, ¿qué es lo que es la evaluación 1? Un ensayo que
Yo creo que después de la siguiente clase sería muy bueno que ya empiecen a bajar esto, a hacer una reflexión de solo 2 hojas de el entorno productivo de su especialidad. Si es el ámbito de la salud, si es el ámbito de la aeronáutica, 20 horas. ustedes puedan hacer esa bajada de qué está pasando en ese ámbito para que puedan detectar lo que el ensayo va a proponerles, que tiene que ver con qué el mercado está pidiendo, que debiese estar incorporado en las competencias de los profesionales. Principalmente lo vamos a enfocar hacia allá. Y la idea es que el reporte señale una visión macro, breve, pero sobre todo de lo que hoy día debería estar exigiendo. Y estos indicadores un poco ayudan a ver en dónde está el problema. Por eso es que tarea dentro de ese ensayo es que relacionen también el ámbito económico que ustedes están analizando a cómo estos indicadores explican una problemática de ese entorno económico, porque precisamente el capital humano puede tener un problema que los indicadores ya tienen. Entonces, esa pauta la podemos subir esta otra semana para que ustedes la vayan digiriendo, y como ven es un trabajo breve, pero de análisis de su contexto económico, en el que ustedes estén haciendo docencia. Si es electricidad, irán a analizar el mercado de la electricidad, y principalmente ahí en la pauta vamos a poner el enfoque de este análisis es que ustedes puedan percatarse de lo que el mercado está pidiendo en el profesional que está saliendo a ese rubro. Si es un eléctrico, un eléctrico debiese tener, voy a inventar, competencia en, por ejemplo, circuito fotovoltaico. Y quizá eso no se está enseñando, pero si el Ministerio de Energía, que puedo adelantar, ya hizo la estrategia energética 2050, dentro de la cual involucra alimentar el sistema interconectado central, a lo menos con X porcentaje de energía, ¿por qué no estamos enseñando eso? Entonces, esa es la idea de la reflexión que ustedes puedan hacer con el ámbito que les toque. Entonces vamos a poner esa pauta para la otra semana, y ustedes, si quieren ir escribiendo, ya consultando la ODEPA o la institución que corresponde, lo pueden ir haciendo y escribiendo. Y eso lo pueden hacer también en grupo, porque es algo breve. Lo otro que les estimulo a hacer es que dentro de su tiempo libre vayan revisando el paper, porque el paper, ¿qué vamos a hacer? El paper es formativo. Yo no los voy a llenar de papers para que leen. Si les gusta leer, me avisan, porque tenemos muchos papers para leer, pero vamos a leer solo uno por unidad. Entonces van a leer 3 papers, en definitiva, en el curso. Y ese paper que yo le elegí me pareció, a mi gusto, como yo en ciencia hablo, exquisito, muy bueno. Es un doctor que escribió en economía, que es también profesor de la de Santiago, pero también parte de los comités asesores, y lo que él escribió está muy agudo. Entonces van a entender la matriz productiva de Chile, los problemas que tiene la matriz productiva y las soluciones que él propone para salir de esta sesgada diversificación del mercado que tenemos. Entonces lo van leyendo a medida que tienen tiempo, son 10 hojas, no más que eso. Profesor, Sí. una consulta, mire, con respecto a su asignatura y a la bibliografía que usted ya ha compartido, ¿hay algún libro que usted me pueda en este caso recomendar para asentar un poco más mi base con respecto a lo que usted enseña? De manera de que yo pueda en este caso ir leyendo, no sé, todos los días un poco, y que yo pueda entender en mayor profundidad o a lo mejor de otra manera todo lo que vamos a pasar con usted, porque yo no podría dar con un libro específico con respecto al tema. No sé si me doy a entender. Sí. Algo como su ramo para dummies. A ver, un libro de esto, tan acotado como a Chile, tendría que buscar, porque si hay libros que hablan de productividad, empleo, que es lo que vamos a ver después. Ahora,
si ves las referencias que uso por cada PPT, es muy variada porque la información está muy diseminada. Lo que vimos del Foro Económico o del Global Innovation Index o del Desarrollo Humano son tres instituciones separadísimas una de la otra. Y la información en general está muy diseminada en cuanto a este tema. Y el libro, podría darle algunas referencias del libro, si quieres leer libros. Voy a buscar algunos que hayan por ahí que sean... Sí, pensando, profesor, un poco, o sea, yo hablo por mí, quizás a lo mejor interpreto a otros, pero hablo en este caso debido a mi falencia, independiente de si es de Chile o no, que me permita a mí también comprender un poco acerca de los conceptos que usted habla, acerca de los conceptos económicos, acerca de todo, independiente de que lo vaya a pasar usted en su materia o no, pero que me ayude a poder fortalecer esta área y no solamente quedarme quizás con lo que tengo. Ok. Vamos a buscar a ver si hay algo por ahí. Lo que habían... Sí, yo creo que hay algunos que son bien educativos, que son introductorios. Eso te puedo recomendar. Más que adentrarte en uno, sí, porque empiezan a aparecer fórmulas y cosas. Por ejemplo, elasticidad del ingreso, también. Tendríamos que ver elasticidad en economía, cómo medir eso. Okay. Y ahí tenemos que usar fórmulas, porque la elasticidad se mide. Son relaciones de variaciones entre el ingreso o el precio del producto versus la cantidad. Y en el tema de ingreso, claro, también se mide elasticidad. Ahora, como les digo, voy a buscar una buena referencia que les pueda ayudar en este tema. Y léanse el paper, está entretenido, a mi gusto, está entretenido. Y lo que vamos a hacer con los papers para terminar es, lo vamos a usar como comodines. Entonces, les voy a enviar por paper unas 4 o 5 preguntas del paper, de tal modo que esas notas sirvan como puntajes adicionales a las evaluaciones formales, de tal modo que les vaya bien en las que sí tienen ponderación obligatoria por el programa. Entonces los vamos a ir usando así, para que se estimulen a aprender el paper y de lo que dice, y también de manera que puedan tener ahí un puntaje. Yo creo que lo vamos a definir en conjunto. Eso sería entonces para hoy. No sé si hay alguna consulta o cerramos. Muy bien. Profe, Sí. una consulta. Sí. Oscar por acá. En relación al último cuadro que mostró al no crecimiento, en pocas palabras, por el contrario, que ha sido siempre de crecer en los lugares, la eficiencia, etcétera, que tampoco está definido. Eso se produce o es producto de malas políticas, malas decisiones, enfocado básicamente en qué, o básicamente en el desarrollo en el poco desarrollo de la innovación y de la parte tecnológica. La explicación de la eficiencia es una relación entre input de innovación partido por los outputs de innovación que están medidos a su vez en estos indicadores de acá, que son 7 en el caso de el G, el Global Innovation Index. Entonces, ¿por qué se explica? Bueno, porque hay problemas de institucionalidad, de la sofisticación del mercado, de la infraestructura donde operan, de la sofisticación de los negocios, capital humano. En definitiva, de estos indicadores originan ese problema de eficiencia. ¿Qué es lo que le pasa a Chile? Chile, para hacer un producto, tiene que comprar patentes, comprar tecnología, comprar conocimiento que no tiene, y genera un producto que tampoco tiene tanto nivel inventivo y por tanto no puede cobrar un precio tan alto porque en el mercado ya existe normalmente. Entonces, creando este tipo de productos, difícilmente vamos a tener productos con alto valor agregado, que es lo que se espera generar de Chile. Ya. No sé si se va entendiendo. Sí. Ahí me quedó más claro. Muy bien, entonces cerramos acá y la presentación, como ustedes ya saben, también está ahí en el Moodle. Está el anexo 2, está el paper y la próxima semana me comprometo a subir la pauta de
del ensayo, que son 2 hojas. Y ahí estamos entonces, no sé si en el chat pusieron preguntas. No hay preguntas. Muy bien, pero si hay preguntas, tengo también en el Moodle un foro que se llama Dudas y Consultas. Ustedes pueden escribir ahí la consulta y la compartimos. Entonces, hasta luego y nos vemos la próxima semana. Estoy ahí disponible en los correos y en mi número que lo dejé también en Moodle, por si necesitan consultar algo puntual. Ya, profe. Gracias, Muchas profesor. gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Nos vemos. profesor. Buenas noches. Chao, profe, que esté bien. Buenas noches. Gracias. Cuídense, que estén bien. Gracias, A chao. todos. Chao a todos. Todos. Buen fin de semana. Chao, que estén muy bien. Chicos. Chao, buenas noches.